busque la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Si usted nos visita, sepa que hemos estado como iglesia en esta temporada estudiando las dos cartas de Pablo a los tesalonicenses. Así que hoy continuamos nuestro estudio, nuestra reflexión. Así que busque Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a leer del verso 10 al 12. Amén. Amén. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Y le pido que usted accese el texto y no lo cierre, déjelo ahí porque vamos a ir reflexionando en el mismo. Y dice así la palabra del Señor: ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Saben además qué manera los exhortábamos. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Señor, gracias por tu palabra. Nos presentamos delante de ella con un deseo y delante de ti con un deseo de que tú nos hables, Señor, en esta mañana, de que tú nos alimentes, de que tú nos edifiques, Señor, de que tu palabra sea esa espada de doble filo que penetra hasta nuestra alma y nos transforma, nos vivifica, Señor. Gracias por la iglesia y gracias por este tiempo solemne donde podemos exponer tu maravillosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Amén. Cuando leo estos versos, sigo meditando en los medios que Dios utilizó para alcanzar a los tesalonicenses. Sigo meditando en las maneras en que Dios utilizó a Pablo y a sus compañeros como instrumentos de Él para realizar su obra y para cumplir su misión en aquella ciudad. Sigo meditando en estas cosas porque creo que podemos seguir extrayendo formas prácticas y efectivas que nos ayuden a nosotros como iglesia a alcanzar la misma meta. Creo que poco a poco hemos ido reconociendo como iglesia que de la misma forma como Dios envió a Pablo y a sus compañeros a la ciudad de Tesalónica para alcanzarla con su glorioso evangelio, asimismo nos ha enviado a cada uno de nosotros a nuestros diferentes contextos para también alcanzarlos. Cuando leo estos versos, varias preguntas vienen a mi mente. En primer lugar, ¿de qué manera Pablo y sus compañeros se comportaron mientras vivieron en medio de los tesalonicenses? O sea, ¿cómo fue su testimonio? ¿Cómo la gente los percibía? En segundo lugar, ¿de qué manera Pablo y sus compañeros les proclamaron el evangelio a los tesalonicenses? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo presentaron el mensaje? Y en tercer lugar, ¿cuál fue la meta? ¿Cuál fue el propósito que Pablo y sus compañeros querían alcanzar? ¿Cuáles eran los resultados que ellos querían ver? ¿Cómo se vería de forma práctica el cumplimiento de la misión de Dios en aquella ciudad? Entonces creo
que estos 3 versículos encierran, nos revelan, y no solamente esos 3 versículos, ¿verdad? Están en medio de un contexto en ese capítulo 2. Estos versos nos revelan un proceso muy práctico y que podemos definir de esta manera. Una actitud que abre la puerta al Evangelio y que produce resultados que glorifican a Dios. Amén. Una actitud o un comportamiento que abre la puerta al Evangelio y que produce resultados que glorifican a Dios. Ahora, con esto en mente, vamos a leer nuevamente esos versos, con este proceso en mente. Dice, ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos. Primer detalle, primer paso del proceso con ustedes los creyentes. Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos. Segundo aspecto de este proceso, a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Para qué? Para que anduvieran. Tercer etapa del proceso o el resultado, como es digno del Dios que los llamó, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Entonces, analicemos un poco el proceso. Analicemos el primer paso. Miren cómo Pablo describe la manera en que él y sus compañeros se comportaron con los creyentes. De manera santa, de manera justa y de manera irreprensible. Comportarse de una manera santa lo podemos definir de una forma sencilla como tener una actitud que honre a Dios. O sea, que la manera como nos comportamos y tratamos a los demás agrade a Dios. Eso es vivir, comportarse de manera santa, que es precisamente la manera como Él mismo trataría a las personas si estuviese en nuestro lugar. En otras palabras, es la manera en que Jesús trató a los demás cuando caminó sobre esta tierra. Eso implica que tratamos a la gente con dignidad, por más sumergidos que estén en el pecado. Eso implica que antes de juzgar a las personas, lo primero que hacemos es observarlas con detenimiento, tratando de identificar la imagen de Dios en ellos, no importando cuán lejos estén de Él. Eso implica que antes de juzgar a las personas, las vemos con ojos espirituales. Las vemos como potenciales hijos de Dios y como potenciales hermanos nuestros. Esto es comportarse de forma santa. Por otro lado, comportarse de una manera justa lo podemos definir de forma sencilla como vivir íntegramente. Íntegramente. Que la gente vea que para nosotros nuestro sí es sí y nuestro no es no. Que no somos de doble ánimo. Que no hablamos por ambos lados de la boca. Que no somos como las olas del mar que van y vienen o como hojas que el viento se las lleva. Que no actuamos hoy de una manera y mañana de otra. Que la gente puede dar fe que somos consistentes en nuestra manera de vivir. No perfectos, pero consistentes. Actuar de forma justa es precisamente, amados y amadas, vivir como Jesús. Vivir como Jesús vivió. Él vivió de forma justa y esta fue una de las cosas que más impactaba a la gente y provocaba que fuesen atraídas hacia Él. Como cuando alguien dijo, este habla con autoridad, no como los maestros de la ley.
Y la verdad es que nadie es atraído por alguien que actúa injustamente. Esto es comportarse de forma justa. Y por último, comportarse irreprensiblemente, podemos definirlo sencillamente como vivir de tal manera que la gente no tenga nada que señalar de nosotros. ¿Ve? Si vivimos de forma santa y justa, no tendrán nada que decir en contra de nosotros. Eso no significa que alguien no pueda levantar un falso testimonio contra nosotros. Si lo hicieron con Jesús, imagine, con nosotros. Pregúntele a Pablo. Pablo tiene un testimonio tremendo en el trabajo, ¿verdad? De un compañero que se levantó frente a todo el mundo, ¿verdad? Y barrió el piso con él y él dijo, pero ¿qué pasó aquí, verdad? Así que, ¿verdad? Yo sé que ustedes han tenido también experiencias como esa de personas que levantan un falso testimonio contra nosotros. Pero vivir irreprensiblemente significa que no le demos motivos a la gente para pensar, escuche bien, que somos un fraude, que somos falsos, que somos engañadores. Y por ende piensen que el mensaje que estamos tratando de transmitir también lo es. Le contaba a la Junta de Gobierno el jueves que está pasando una situación, ¿verdad?, en el lugar donde vivo, y de pronto se ha convertido en un ejemplo de lo que les estoy hablando. Nosotros vivimos en un condominio, unos walk-ups, y tengo dos estacionamientos, ¿verdad? Pero ahora tengo una hija que tiene licencia, así que tenemos 3 vehículos. Y mientras estaban reparando el condominio, había una dispensa y nosotros, todo el mundo, la gente se estacionaba donde querían. Y el condominio de nosotros tiene la peculiaridad que tiene muchos estacionamientos de visitantes. Y tiene una peculiaridad, y Marcos lo sabe, que en la carretera que le pasa por el frente por la noche, eso es, ¿verdad? Se roban lo que sea. Así que yo tengo todas las maneras de justificar el estacionar el carro de mi hija dentro del condominio. Porque si lo dejo afuera me lo roban. Pero hace poco comenzaron a enforce, ¿verdad?, la ley. Empezaron a avisar que si nosotros, ¿verdad?, que los residentes no podían estacionarse en los estacionamientos de visitantes. Y de pronto, todas esas justificaciones, Dios comenzó a destrozarlas, ¿verdad? Porque yo decía, yo estoy tratando de darle testimonio a mis vecinos, ¿verdad? Y el pastor se está estacionando en el estacionamiento de visitantes. ¿Ve? Así que el Señor me ha estado confrontando con esto y le dije a Deliani, lo lamento, vamos a tener que estacionar el carro afuera, no tenemos otra alternativa, lo vamos a ungir, le vamos a poner un bastón y que sea lo que Dios quiera. Un ejemplo sencillo de lo que le estoy diciendo. Y vivir irrepresiblemente en este país no está fácil. En el país del truco y la corrupción. En un país donde es muy fácil actuar en formas que se han normalizado. Porque todo el mundo lo hace. Pero siguen estando mal. Siguen deshonrando a Dios. Siguen siendo injustas contra los demás. Cosas tan sencillas como compartir nuestra cuenta de Netflix a nuestros amigos o familiares que no viven en nuestra casa. Cosas tan sencillas como darle la vuelta a la ley contributiva para recibir más beneficios. Cosas pequeñas que se van normalizando y nos van insensibilizando moralmente. Y el vivir irreprensiblemente tiene que ver con el símbolo del lavacro en el logo de la Alianza Cristiana y Misionera, que representa a Cristo, nuestro santificador. Vivir irreprensiblemente es algo en lo que todos tenemos que crecer.
porque tiene que ver con nuestro proceso de santificación. Proceso en el cual todos estamos desde el día que nos convertimos y que estaremos hasta el día que vayamos a la presencia de nuestro Señor. Dios nos está santificando, amados y amadas, porque su meta con todos, con cada uno de nosotros es que vivamos vidas irreprensibles. Amén. Y si esto es cierto, entonces para mí sería bastante lógico pensar que el pecado que Dios me toleraba hace 10 años, ya no me lo va a tolerar hoy. Y ahí es donde entra la disciplina de nuestro Padre Celestial hacia nosotros, sus hijos. Y no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí también. Si antes Dios toleraba mis múltiples caídas lujuriosas, ya no las va a tolerar más. Si antes Dios toleraba mi falta de compromiso con Él y con su iglesia, ya no lo va a tolerar más. Si antes Dios toleraba mi mal manejo de mi dinero, de su dinero y de sus recursos, ya no lo va a tolerar más. Si antes Dios toleraba mi mal trato a mi esposa y a mis hijas, ya no me lo va a tolerar más. Si antes Dios toleraba mi falta de sujeción a mi marido, ya no me lo va a tolerar más. Y no estoy diciendo que esto es un issue de salvación, de perder la salvación, aunque lo pudiera ser. No estoy diciendo que Dios no deje de extender gracia, misericordia y perdón sobre mi vida hasta el día que me muera. Lo que estoy diciendo es como le dice el apóstol Pablo a los filipenses, que estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él perfeccionará su obra, su buena obra. Esto significa que nos santificará hasta el día de Jesús. Y esto no es una opción para aquellos que hemos puesto toda nuestra confianza en Él. Esto no es una opción para sus hijos y para sus hijas. Él lo va a hacer sí o sí. Él lo va a hacer His way or the hard way. Entonces el verso 9 nos recuerda que nuestra actitud, que nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos va a ser fundamental en el proceso de colaborar efectivamente con Dios en su misión. Nuestra manera de comportarnos va a ser la gran diferencia en nuestra efectividad a la hora de alcanzar a otros para Cristo. Si actualmente, amados y amadas, no estamos siendo efectivos en alcanzar a otros, entonces hoy es un buen día para evaluar seriamente nuestra vida. Estamos viviendo de forma santa, justa e irreprensible. En otras palabras, estamos viviendo como Jesús. O mejor dicho, estamos permitiendo que Jesús viva su vida a través de nosotros. Ciertamente reconocemos que vivir esta clase de vida es un milagro. Es algo sobrenatural. Solo una constante dependencia del Espíritu Santo y una constante actitud de arrepentimiento y una constante actitud de rendición a Él lo va a lograr. La vida que Dios nos está pidiendo que vivamos es totalmente radical. Es contracultura, es contracorriente, es en nada parecida a la manera en que la gente de este mundo vive su vida. Y lo maravilloso del Evangelio es que Jesús no nos está exigiendo que vivamos esta vida por nuestras propias fuerzas. Aleluya, gracias Señor.
porque la realidad es que es humanamente imposible. Lo que Él está buscando es vivir su vida a través de nosotros. Que vivamos vidas saturadas por su Espíritu Santo. Vidas que reconozcan su presencia y su poder y que actúen como testigos de Él aquí, allá y en todo lugar. Entonces, si seguimos el proceso, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento va a llevarnos a la próxima etapa. Va a abrir la puerta para que podamos compartir el mensaje que da vida. Y tengo que decirles que yo me siento muy feliz como pastor de ver a muchos de ustedes actuando de esta manera. ¿Y cómo lo sé? Sencillo. Porque cuando me pongo a contar a las personas que nos han estado visitando recientemente, sea los domingos o los martes o en los grupos pequeños, me doy cuenta que la mayoría de ellos se ha acercado, no porque han sido atraídos por grandes eventos, o por programas espectaculares, o por una super banda, perdonen muchachos, o por un predicador espectacular, sino por esos de ustedes que han decidido vivir vidas intencionalmente enfocadas en la misión de Dios, en vivir como enviados. Aleluya. Por eso de ustedes que han decidido vivir vidas que aman, que sirven, que se preocupan por los demás, que tratan a los demás con ternura, con compasión, con gracia y misericordia, y a la misma vez dan testimonio de su fe, de su obediencia y de su compromiso con Dios. Y eso me hace muy feliz y me llena de mucha esperanza. Aleluya. Y yo creo que esto fue precisamente lo que ocurrió en Tesalónica. La manera de vivir de Pablo y sus compañeros produjeron un avivamiento y abrieron la puerta para la proclamación del Evangelio. Y provocó que la semilla del Evangelio cayera en buena tierra y diese fruto. Aleluya. O como alguien diría, la forma de vivir de ellos les hizo ganarse el derecho de compartir su mensaje. Ganarse el derecho. Nosotros aprendimos con buena intención, pero creo que incorrectamente, que teníamos el derecho de invadir el espacio de una persona y compartirles el Evangelio. De ahí surgen los famosos cultos evangelísticos, ¿verdad? En las calles y los evangelismos explosivos. Sin embargo, la historia de los tesalonicenses nos enseña otro proceso, otros medios, otra estrategia. Una vez Pablo y sus compañeros, a través de su comportamiento, se ganaron el derecho de compartir el Evangelio, lo hicieron con denuedo. Cuando se abrió la puerta, se abrió la puerta con pasión, pero con una actitud muy específica. Pablo dice que los exhortaban, los alentaban e imploraban como un padre lo haría con sus hijos. Si usted recuerda en el verso 7 de ese capítulo 2, vimos cómo Pablo utiliza la tierna y gloriosa imagen de una madre amamantando a su hijo, para ilustrar la forma en que él y sus compañeros trataron a los tesalonicenses. Y ahora utiliza otra imagen igualmente tierna y gloriosa, la manera en que un padre enseña a sus hijos, exhortando, alentando e implorando. La palabra exhortar la podemos definir de manera sencilla como la acción de animar a otros a actuar de una forma específica. Pero esta acción, aunque realizada de forma fervorosa, a la misma vez se realiza de forma cortés.
Una combinación muy compleja. Exhortamos fervorosamente, pero a la misma vez con respeto, con amor, con gracia. Decimos lo que tenemos que decir, pero de una forma que llegue al corazón de la persona. Nuestra meta no es ganar un argumento, sino ganar un corazón. ¿No es esa la manera más efectiva de exhortar a nuestros hijos? Sabemos muy bien que no hacerlo de esta manera produce rebeldía. El mundo no está acostumbrado a este tipo de exhortación. El mundo está acostumbrado a querer ganar argumentos, a querer imponer ideas y en el proceso atropellar, lastimar y herir. Entonces, cuando escuchan un tipo de exhortación diferente, una exhortación a la manera de Jesús, entonces son impactados, son sorprendidos. Porque cuando nos escuchan hablar, nuestras palabras están sazonadas con gracia y amor, con la gracia y con el amor de Dios. Pablo y sus compañeros no solo exhortaron a los tesalonicenses, sino que también los alentaron. Y podemos definir esta palabra alentar de forma sencilla como la acción de la acción de hablar de una forma que traiga aliento, consuelo, ánimo y esperanza. Cuando hablamos con la gente, especialmente con aquellos que no conocen a Jesús, ¿se producen estas cosas en ellos? ¿Provocan nuestras conversaciones que se sientan animados, consolados y llenos de esperanza? ¿No es esta la manera más efectiva de comunicarnos con nuestros hijos también? ¿No es esta la forma en que nuestro Padre Celestial se acerca a nosotros mismos? La verdad es que los tesalonicenses no pudieron resistirse a este tipo de acercamiento y de trato de parte de Pablo y sus compañeros. Es como si nunca hubiesen visto algo igual. Por último, Pablo y sus compañeros no solo exhortaron y alentaron a los tesalonicenses, sino también le imploraron. Podemos definir la palabra implorar de forma sencilla como la acción de insistir en un asunto que es de vida o muerte. La acción de insistir en un asunto que es de vida o muerte. Es a lo que nos referimos cuando utilizamos la palabra testificar. De hecho, la palabra griega que Pablo utiliza aquí es la palabra mártir. En otras palabras, podemos decir que Pablo les recuerda a los tesalonicenses cómo los exhortaban, cómo los alentaban y cómo se convirtieron en mártires en medio de ellos. Cómo entregaron sus vidas con el fin de que ellos conocieran a Jesús. Cómo murieron a sus planes y a sus deseos personales y a sus comodidades para cumplir la misión de Dios. ¿No es esa la actitud que debemos tener hacia nuestros hijos? Estar dispuestos a dar nuestra vida para que conozcan a Cristo. Estar dispuestos a morir a nuestros planes y a nuestros deseos y a nuestras comodidades para que el Señor cumpla sus propósitos en ellos. De la misma manera, ¿no es esta la actitud que debemos tener hacia aquellos a quienes el Señor nos ha enviado? ¿No es esta la misma actitud que debemos tener hacia nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de clase? Que estamos dispuestos a sacrificar para que conozcan a Jesús. ¿Se dan cuenta del proceso? Un comportamiento, una actitud que abre la puerta al Evangelio y que finalmente tiene el resultado que Dios quiere. Pablo les recuerda a los tesalonicenses cómo se comportaron en medio de ellos,
cómo los exhortaron y cuál fue el resultado, para que finalmente ellos pudieran andar como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. Eso es todo. Ese es el propósito de la vida. Ese es el propósito de la misión de Dios. Esa es la razón por la cual hemos sido enviados a este mundo. Para que la gente vivan vidas dignas de Dios. Vidas que glorifiquen su nombre. Vidas que le hagan famoso aquí, allá y en todo lugar. El resultado del esfuerzo de Pablo y sus compañeros en Tesalónica era ver el nacimiento y la edificación de una comunidad de fe que viviera para la gloria de Dios. Como nuestra visión. Con esa misma idea en mente, Pablo le escribe a los Efesios: yo, pues, prisionero del Señor, les ruego, les imploro que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y vivir vidas dignas de Dios no es otra cosa que vivir en este mundo como ciudadanos de su reino. Cuando Jesús enseñaba a los discípulos a orar, dijo: ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta es su misión, amados y amadas. Esta es nuestra misión. Jesús también predicaba de esta manera: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está su misión otra vez. Y en otra ocasión, habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, Él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Pero Jesús, ¿cómo que el reino de Dios no viene con señales visibles? No, el reino de Dios viene con sencillez. De hecho, ya está entre ustedes. El reino de Dios se hace visible cuando sus ciudadanos viven la vida que el Rey desea que ellos vivan. Ahí está el reino de Dios presente. Esta es la meta, amados. Que el reino de Dios siga extendiéndose en este mundo y que su voluntad siga tomando preeminencia en nuestras vidas y en la vida de los que nos rodean. Los tesalonicenses reconocieron que el César no es el rey. Los tesalonicenses reconocieron que los dioses grecorromanos no son el rey. Ellos reconocieron que solo Cristo es Rey y que éste debía ser proclamado y entronado a través de sus vidas en medio de aquella ciudad. Y con un simple proceso lo pudieron lograr. No con grandes estrategias como oraba Zulma ahorita. No con grandes programas. Proceso sencillo. Una actitud, un comportamiento que abre la puerta para el Evangelio y todo para la gloria de Dios. Está bueno eso por una visión, ¿verdad? Imagine lo que ocurriría si cada uno de ustedes, de nosotros, pusiéramos en práctica este proceso en cada uno de nuestros contextos. Creo que literalmente veríamos la gloria de Dios. Amén. Amén. Yo lo creo. Que así nos ayude el Señor. Aleluya. Que ponga en nosotros el querer como el hacer para que se cumpla
su buena voluntad. Aleluya. Que nuestro anhelo más profundo sea permitirle a Él vivir su vida cada día a través de nosotros. ¿Puedes hacer esa oración cada día? Y que cuando se abra la puerta compartamos el mensaje de vida sin temor, fervorosamente, pero con amor y gracia. No para ganar un argumento, sino para ganar un corazón. Y que como resultado podamos ver el reino de Dios haciéndose presente en la vida de aquellos que nos rodean. Aleluya. Oramos. Amén. ¿Te atreves a ponerte de pie? ¿Te atreves a ponerle el bracito así al lado que está a tu lado? ¿Te atreves a orar esto por él o ella? Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Reconocemos que esta clase de vida es un milagro. Solo empoderados con el poder de tu Espíritu lo podremos lograr. Queremos serte fiel. Bendícenos, Señor. Cumple tu buena voluntad en nosotros. Que nuestro anhelo más profundo cada día sea permitirte vivir tu vida a través de nosotros. Ayúdanos a comportarnos dignamente y ábrenos muchas puertas para compartir tu mensaje. Todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor.